Nada, para comenzar, se me ocurría eh, traer a la cabeza que en la relación de cualquier amistad, en cualquier relación de amistad, ahí va, empezamos mal. En la relación de cualquier amistad, eh, eh, el, siempre hemos dicho bueno, amistad, noviazgo, matrimonio, interpersonal, una relación interpersonal, pero en la que de confianza, ¿no? Pues siempre hemos dicho, ¿no? que la confianza es como el aire, ¿no? Para poder respirar, para que pueda haber, para que la amistad o el noviazgo, el matrimonio, la relación pueda vivir y pueda ser sana, no ahogar, necesitar aire, ¿no? Y ese aire es la confianza. Por eso cuando hay vigilancia, cuando hay control, cuando hay celos, por desconfianza, todo eso va matando la relación, ¿no? Porque yo cuando me dirijo hacia ti, confiar es como creer en la persona, ¿no? O sea, yo creo en ti. De hecho, las cosas que más molestan en una relación suele ser es que no confía en mí o no cree en mí. No es que no crea que exista, pero no, o sea, no creo en la persona, no creo en la persona, no en su existencia, sino en la persona. Entonces, es bueno entender, de lo que queremos hablar es del miedo en la fe, ¿no? Lo que queremos, si queremos hablar de la fe es una relación interpersonal, ¿no? Es una relación interpersonal entre Cristo y yo, cada una de las personas. Entonces, ¿dónde está ese creer? Bueno, eso como para contextualizar. Pero una de las cosas que ahora en la Pascua, que al menos a mí me ha llamado mucho la atención este año, es al recordar la reacción de los apóstoles. Es una reacción, eh, es una reacción en la que se ve que hay una importante falta de fe, ¿no? Cuando le ven resucitado, ¿no? El otro día pues recordábamos el Evangelio de Tomás, que si no lo veo no lo creo, ¿no? Cuando le dicen, lo hemos visto, ha estado con nosotros, no. Pero se me ocurría, por ejemplo, este domingo, ¿no? Israelitas de San Pedro, están Pedro y Juan, el pueblo está asombrado y acude corriendo al pórtico de Salomón donde estaban ellos y al verlo habían curado a un paralítico. Y entonces dice, israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiésemos hecho? ¿Por qué os admiráis? O sea, hay una reacción de admiración, ¿no? Pero podríamos decir que es una admiración comparable a lo que luego, por ejemplo, en el Evangelio, en la que estaban los discípulos de Jesús, contaron lo que les había pasado por el camino, los discípulos de Maús, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio y les dice, paz a vosotros. Pero ellos aterrorizados. Es más o menos aterrorizados. Es una admiración que es como un terror, un asombro, pero podríamos decir que es una admiración, un asombro, ¿eh? Una reacción, dice, y llenos de miedo, o sea, con miedo, ¿no? Dice, llenos de miedo, creían ver un espíritu. Podríamos decir que hay como una admiración mala, ¿no? Una admiración que nace de aquí qué está pasando, ¿no? O sea, hay gato encerrado, no llego, no doy crédito a lo que veo,
es una admiración que casi se corresponde con ese gesto que en el pueblo judío era muy frecuente, que a Jesucristo lo provocó muchas veces en el Sanedrín, que era el rasgarse las vestiduras, ¿no? O sea, era un gesto que, ¡guau!, ¿no? O sea, la verdad es que no sé el origen de ese gesto, pero que se rasgaban las vestiduras como diciendo, esto es insólito, esto no es creíble, es un escándalo, ¿no? Pero romper las vestiduras. Y esa reacción vemos que es muy frecuente en todos ellos, ¿no? En todos los apóstoles, si no es en todos, en casi todos, la primera reacción es de una admiración negativa, ¿no? De una admiración mala, de extrañeza, que tiene sus consecuencias, ¿no? Esta reacción mala. Por un lado, el miedo, ¿no? Por otro lado, querían ver un espíritu, ¿no? O sea, entonces, es decir, como reducirlo, o sea, no creo que sea cierto lo que estoy viendo y por lo tanto lo voy a reducir a alguna de las experiencias que puedo admitir como creíbles, ¿no? Entonces, no es posible que esté, o sea, aquí hay un espíritu. Por lo menos lo reduzco el hecho a algún fenómeno que a mí me parezca que entra en mi cabeza, ¿no? O sea, la reacción es como reducirlo a, bueno, será ciencia, será suerte, será casualidad, será un espíritu, será que he dormido mal, será que algo que no hemos encontrado las causas, ¿no? Las razones, pero bueno, que ya aparecerán, ¿no? En algún momento, o hay gato encerrado, ¿no? Hay un engaño. Por ejemplo, surgen dudas, ¿no? ¿Por qué os alarmáis, ¿no? Es una especie también de alarma, ¿no? Es decir, enciende nuevos sentidos y pon más atención, alármate, ¿no? Porque aquí está ocurriendo algo que ahora mismo no lo puedo admitir. Y dice, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas, ¿no? Dudas, ¿no? O sea, la duda. Entonces, todas estas reacciones, yo creo que es interesante que nosotros, al menos los creyentes, los que seguimos a Cristo, no sé, cómo perder el miedo a esta natural reacción. Entender que yo soy así y que tengo una debilidad, ¿no? Que me hace difícil pero me provoca un rechazo aceptar, aceptar los hechos que a mí me está mostrando Cristo. Yo creo que es importante. Es más, pienso que mientras no nos escandaliza los hechos de Cristo y no nos escandalizan las palabras de Cristo, muchas veces no nos escandaliza en el sentido de no me provocan rechazo, sino me provocan oye, no, oye, pero ¿esto qué es? O sea, esto está rompiéndome. Bueno, si no nos provoca eso, mal asunto. Muchas veces que lo hemos reducido a alguna de las experiencias nuestras y a nuestro sentido común, a nuestro modo de entender, a fenómenos que nos parecen como fácilmente aceptables, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando se abre el Evangelio. Yo recuerdo un autor que decía que cuando se abre el Evangelio y cualquiera de las palabras de Cristo no te provoca un escándalo, si no te escandaliza, seguramente no estás entendiendo lo que quería decir él. Porque el pensamiento de Cristo, o sea, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. De la misma manera que distan la tierra de los cielos, de la misma manera distan vuestros pensamientos de los míos, dice Dios, ¿no? En esta relación, esto es tan absolutamente otro
con respecto a lo que me dice mi cabeza, mis sentidos, mi razonamiento, mis experiencias, son limitadas, ¿no? Son limitadas y están aquí. Lo que Cristo me propone y lo que Cristo actúa es una realidad tan otra, se mueve en otros parámetros tan absolutamente superiores a mí, distantes a mí, que es casi necesario, al menos en un inicio, es casi necesario que a mí me provoquen incluso rechazo, ¿no? O sea, cada vez que me pongo en la Eucaristía, pues lógicamente, con la lógica humana, ¿cómo voy a entender que en un trozo de pan haya no solo sea alguien, sino además Dios, y además, bueno, pues es necesario que me provoque un rechazo, ¿no? Y las enseñanzas de Cristo, o sea, cualquiera de ellas, para vivir hay que morir, yo qué sé, pues el grano de trigo que no muere, o el que no antepone a Dios antes que sus padres o que a sus hijos, pues no es digno de mí. O sea, toda la enseñanza de Jesucristo se mueve en un contexto y con unas realidades que a mí me sobrepasan. Y por lo tanto, yo creo que es bueno, casi diría, es bueno que me surja la duda, ¿no? Es bueno que se me despierte el miedo, es bueno que se me despierte el rechazo, es bueno que se me despierte cierta admiración, pero de la mala, ¿no? Una primera reacción inconsciente o innata, espontánea, ante el mundo de Dios, ¿no? ante las realidades de Dios. O sea, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. No es un superhombre, es Dios, ¿no? Y por lo tanto se mueve en unos parámetros que a mí siempre me tienen que romper. O sea, yo creo que siempre nos tienen que romper. Bueno, hasta que se alcanza una familiaridad y sobre todo una transformación de Dios en nosotros. Pero durante toda una primera temporada larga, hasta que recibimos el don de Dios, es normal, esa no es esta primera reacción. Cuando hay una admiración buena, ¿no? Que es, por ejemplo, la que el Salmo, como nos enseñaba a rezar Dios, ¿no? Que decía, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Pero ya es una admiración sana, una admiración buena, ¿no? Como primera reacción esta. Pero luego, efectivamente, porque me fío de Cristo, porque me fío de Él, eso me sobrepongo a mí mismo y lo admito, ¿no? Me sobrepongo a mí mismo y digo, me fío de ti. Es una relación, en una relación de amistad, en una relación de seguimiento, en una relación interpersonal, hay una confianza. Se basa siempre en la confianza. No es creer que Jesús existió, no es creer el dogma de la Santísima Trinidad, no son afirmaciones teóricas, intelectuales, no se mueven en el ámbito de la lógica o del entendimiento o de las ideas, sino que en el seguimiento de Cristo es el seguimiento de una persona, con una relación interpersonal en la que yo me fío de esta persona y de las cosas que vengan de Él le doy crédito porque Él sabe y yo no. ¿No? Porque Él es Dios y Él es creador y yo soy criatura. Él es Dios y yo soy hombre, ¿no? Y entonces no me pongo de tú a tú en un debate, ¿no? En un debate, en una ida y vuelta, ¿no? De razonamientos, ¿no? Sino que me pongo ante el otro, ¿no? ante el creador, ¿no? Pero en la primera reacción es esta y en la segunda, la confianza en la persona, el creer en él, entonces le abro. Y cuando surge cuando se impone la confianza, entonces los efectos de la admiración, lo que provoca es una admiración, pero una admiración buena, ¿no? Positiva, que lo que trae consigo es paz. Aquí en el mismo Evangelio, perdona,
dice, entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Cuando hay una admiración buena, entonces se abre, o sea, no es que se abra, sino que le abrió el entendimiento. Dios actúa en el alma y abre el entendimiento. Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y entonces dice, este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Viene alegría y viene gozo, y vosotros seréis testigos de esto. Y uno se hace testigo, ¿no? Una admiración mala que da paso a una admiración buena. Y en esa admiración buena se producen estas. Fijaros, os voy a leer 3 textos. El primero de ellos es de Dather, y comentando unas cosas de Pegui, bueno, no sé cómo se pronuncia, Charles Pegui. Dice, si en lo que concierne a tus posibilidades naturales te sientes fuerte, tu fe no se puede desarrollar ni profundizar. Tu debilidad, tu impotencia y tu incapacidad se convertirán en una especie de fisura por la que se irá filtrando la gracia de la fe hasta tu corazón. Creo que es importante que reconozcamos esta situación nuestra, inicial, esta debilidad. Es importante que despertemos, que tomemos conciencia, que aceptemos y admitamos pacíficamente nuestra debilidad en la fe, para que de esa manera abramos en esta debilidad, abrimos una fisura para que tu debilidad, tu impotencia y tu incapacidad se convertirán en una especie de fisura por la que se irá filtrando la gracia de la fe hasta tu corazón. En esta fisura es donde podrá entrar la gracia, el regalo de Dios. Reconozco que no creo, que creo y no creo, y que no puedo creer más, y que me falta confianza, y me abro con admiración buena al que me la puede dar, y entonces Él me la puede conceder. Fijaros, continúa. Dios, a través de nuestras heridas, nos otorga la gracia de la profundización de la fe, a través de la herida. Charles Pegui, un gran converso de nuestros tiempos, escribió: se encuentran increíbles luces de la gracia que logran llegar hasta las almas malévolas e incluso depravadas. Gente que ha sido mala, ¿no? que ha tocado fondo, ¿no? Humanamente. Que han sido canallas, que han sido lo que sea. Se encuentran increíbles luces de la gracia que logran llegar hasta las almas malévolas e incluso depravadas. Y se ve salvado aquel que parecía irremisiblemente perdido. Pero no se había visto jamás que algo se pudiera filtrar, por una superficie cubierta de barniz, o que pudiera pasar a través de una capa impermeable, o se restableciera lo que era muy duro. Eso no se ha visto nunca. O sea, cuando hay herida puede entrar Dios, pero en una tabla barnizada, o en una capa impermeable, o en un corazón muy duro, ahí no se ha visto. De esto provienen las muchas incongruencias que observamos en la eficacia de las gracias, que con frecuencia no surten efecto en las almas de la llamada gente honesta, segura de sí misma, mientras que conquistan victorias sorprendentes con las almas de los mayores pecadores. Por eso yo creo que es bueno que nosotros reconozcamos las heridas en nuestra fe, las limitaciones, los miedos, las dudas, y que esas heridas en nuestra vida de fe se las mostremos, porque por ahí es por donde podrá entrar Él. Por estos escándalos nuestros, por estos rechazos que despiertan nosotros.
Pero si, es difícil que si nuestra fe es una tabla barnizada en la que sí creo dogmas, tal, pero no hay un reconocimiento de la debilidad, la que hay, tampoco se trata de fabricarla, de inventarla, ¿no? de crearla, pero la que encuentro en mí, pues si no, es difícil, ¿no? Es difícil para él como entrar, ¿no? y dar la fe en lo profundo de nuestro corazón. Ocurre así porque los honestos, los que son adultos en el sentido evangélico, carecen de defectos, no se sienten heridos, son fuertes, poderosos y autosuficientes, son adultos. Y fijaros qué expresión, su pellejo moral permanece incesantemente intacto, escribe Pegui. Se transforma en una especie de blindaje, sin rasguño. Ellos no tienen esa apertura que suele ser provocada por alguna terrible herida, por algún tormento no olvidado, con algún rencor no superado, por alguna opinión mal dada, por alguna inquietud mortal, por alguna amargura oculta, por algo que se derrumbó y que se ha quedado escondido, por alguna cicatriz que no se cierra. Ellos, el pellejo moral, ¿no?, que cubre todo eso, ellos no tienen esa apertura para la gracia. Y eso se puede considerar un pecado. Como no tienen heridas ni son vulnerables, como nada les falta, tampoco pueden recibir nada. Como nada les falta, no pueden recibir aquello que es todo. El mismo amor de Dios no puede curar al que no tiene heridas. Los llamados honestos, los adultos, son impenetrables para la gracia. Yo creo que toda la Pascua, que nos sitúa frente a estos hechos tan sobrenaturales, ¿no?, como es la resurrección de Cristo en carne viva, ¿no? Mirad mis manos y mis pies, aquí están las heridas, o sea, que soy yo, es la resurrección de la carne, Cristo hombre vivo, ¿no? Después de... Claro, yo creo que sería bueno que tomemos conciencia de que durante todo el día estamos continuamente rodeados de verdades misteriosas que nos sobrepasan, ¿no? Yo qué sé, ahora podemos hacer una comunión espiritual. Claro, una comunión espiritual con fe, no de, si una comunión espiritual, yo recibo, no, con fe de relación interpersonal en la que creo en su persona, me fío de él, y ahora que no te puedo recibir sacramentalmente, te recibo de manera espiritual y nos hemos unido, tú me has aceptado a mí, yo te he aceptado a ti, y hay una comunión entre él y yo, muy especial, muy singular. Hace falta una fe, ¿no? Una confianza. Si yo digo, Señor, ten piedad, sé que estoy hablando y pidiéndole piedad para este mundo, ahora mismo en esta situación en la que el mundo estamos desconcertados con esta pandemia, y ten piedad, ten piedad. Pero no es un grito piadoso, es un grito de confianza a la persona que yo sé que me escucha. Hay relación interpersonal, ¿no?, que yo sé que va a tener piedad, porque se lo estoy pidiendo, y porque él me escucha, y él me hace caso, y va a tener piedad. Yo qué sé, por ejemplo, hoy en la misa rezábamos, y cada día en la misa la oración colecta, que son para rezarlas tranquilamente, le decíamos: Dios Todopoderoso, haz que seamos transformados a imagen del Creador del cielo. Estamos pidiendo Dios Todopoderoso. O sea, creo y confío en ti y te pido que seamos transformados a imagen del Creador del cielo. O sea, que yo sea transformado a imagen tuya, que eres el Creador, que eres el amor, que eres... Y yo puedo ser transformado. Y para ser transformado no tengo que hacer muchas cosas. Tengo que pedirlo y esperarlo de ti, sabiendo que tú me escuchas. Los que, renovados por los sacramentos pascuales, nos hemos liberado de la huella del Padre terreno. Qué gracia, ¿eh?
Nos hemos liberado del padre terreno, del padre de esta tierra, del príncipe de esta tierra, de Satanás, ¿no? Y de sus... Bueno, nosotros que al participar en los sacramentos de la Pascua, al participar en la Eucaristía, al participar en la resurrección, hemos sido liberados del padre terreno. Ya tenemos otro padre. Ahora nuestro padre eres tú. Transfórmanos, ahora tú que eres padre nuestro, transfórmanos a imagen de nuestro Creador, a imagen tuya. Claro, cuando yo digo esto, no es la oración colecta en la misa que dice, oh Dios, que ta, y ya está, y ahí se quedó, ¿no? Sino que estoy hablando y confiando y dirigiéndome a alguien que me escucha. O sea, una fe de confianza viva. Claro, esto es así. Y por eso es interesante que veamos que o sea, cada palabra que dice Cristo, no sé cómo dibujar una palabra aquí, ¿no? Pero una boca, ¿no? Una palabra que sale de aquí y llega aquí, las palabras de Cristo, llega aquí, al corazón mío, no es mero verbo, mera palabra, mera adicción, no, sino que esto es una semilla. Cada palabra de Cristo es una semilla que está viva. Y cuando es aceptada como toda semilla, si cae en tierra buena, crece, da fruto. Las palabras de Cristo, que yo creo, cuando yo las creo y las acepto en mí, son una semilla que tiene vida propia y empiezan a crecer. Lo dice muy bien. ¿Me explico, no? Sí, ¿no? Dice, nuestras meditaciones sobre la fe, escribe Romano Guardini, nuestras meditaciones sobre la fe son realidades vivas. No se parecen en nada a las monedas que pasan de mano en mano y no cambian. No es una palabra que es intercambiable y que va pasando y siempre tiene el mismo valor. No se parecen en nada a las monedas que pasan de mano en mano y no cambian. Las meditaciones son realidades vivas. Vivir quiere decir crecer y desarrollarse. Las verdades de la fe entran en nuestro corazón como semillas que siembran las palabras de nuestros padres, maestros y otras personas que nos transmiten la doctrina de la Iglesia. Las verdades sagradas viven en quien ha recibido la palabra y hacen su proceso de crecimiento y desarrollo. Las palabras de Cristo, lo que yo creo de Él, lo que yo voy creyendo de Él, de su resurrección, la oración de esa misa, la comunión espiritual, lo que yo voy creyendo de Él, son palabras que crecen y se desarrollan. Es interesante que veamos cada uno. Si las palabras de Cristo, lo que yo creo de Él, si va teniendo vida en mí, ¿no? El ejemplo de María, la palabra, pues que hágase en mí según tu palabra. Y esa palabra, ella es tierra que acoge la palabra de Dios, acoge la semilla de Dios y da y fecunda, ¿no? Fecunda vida, y fecunda la vida de Cristo. Y nuestro corazón es como el de María, pero María es como la realización de la vida cristiana en plenitud. Y cada uno de nuestros corazones debe ser como el corazón de María, que acoge y da vida a la palabra. Extraen su alimento como los seres vivos de la materia. Fijaros, este es un apunte que añade que es interesante. ¿Cómo crece esta semilla que está en mi corazón? La palabra que yo recibo y llega hasta mí. ¿De qué se alimenta esa semilla? Y dice Guardini, extraen su alimento, como los seres vivos, de la materia que la vida externa e interior le presentan, de las impresiones que les llegan por los sentidos y de las experiencias que vivimos. Todo esto entra y forma parte de ese ser vivo que son las verdades de la fe. Las verdades de la fe se alimentan de mi propia vida, de mi experiencia, de esto que me ha pasado, de esta pandemia, de la muerte de este amigo, de este trabajo que me gusta, de este trabajo que no me gusta, del dolor de cabeza, de lo que he vivido hoy,
lo que he vivido hoy. Lo que he vivido hoy. Una amistad, una traición, una felicitación, un sueño, cansancio, ¿no? Y por eso todo eso es la materia de la que se alimenta mi fe, ¿no? Las materias que hacen evolucionar nuestros conocimientos humanos varían, como varía la vida de donde provienen, pero los fundamentos de las verdades de la fe son invariables y cambian solo sus formas y expresiones, ¿no? Bueno, pues yo creo que no es... Uy, ya es la hora. Pero, no sé, yo creo que vamos a intentar estos días pedir a Dios una especial fe, no sé, como mostrar la debilidad y el deseo de fe para que Él nos pueda dar, ¿no? O sea, que no estemos recubiertos de un pellejo moral, ni de un barniz, ¿eh? Que aceptamos verdades, pero en las que no hay una confianza personal, ¿no? Interpersonal por dentro, en las que no hay una reacción, el reconocimiento de una reacción humana, en las que no hay una puerta abierta para que Dios me pueda conceder más, ¿no? Y por último voy a terminar leyéndoos algo de Charles de Foucault, ¿no? Que dice: la virtud que el Señor recompensa, la virtud que Él alaba, es casi siempre la fe. Yo no había caído en la cuenta de esto. Algunas veces alaba el amor, como en el caso de Magdalena, otras veces la humildad, pero estos son ejemplos raros. Es casi siempre la fe la que recibe su aprobación y su alabanza. ¿Por qué? Sin duda, porque aunque la fe no es la virtud más alta, la caridad lo sobrepasa, sí es la más importante, porque es el fundamento de todas las demás, incluida la caridad, y también porque la fe es más escasa. Y continúa: tener fe, verdadera fe, que inspira toda acción, porque la fe inspira la acción, claro. Esta fe en lo sobrenatural, que despoja al mundo de su máscara y muestra a Dios en todas las cosas, la fe que hace desaparecer toda imposibilidad, todo es posible para el que cree, no hay miedos, no hay cálculos, no hay timoratos. La fe que hace que las palabras de inquietud, de peligro, de temor no tengan ya sentido, la fe que hace caminar por la vida con serenidad, con paz, con alegría profunda, como un niño cogido de la mano de su madre, una fe que coloca al alma en un desapego tan absoluto de todas las cosas sensibles, que son para ella nada y como un juego de niños. La fe que da una tal confianza en la oración, como la confianza del niño que pide una cosa justa a su padre. Esta fe que nos enseña que todo lo que se hace fuera del agrado de Dios es una mentira. Esta fe que hace ver todo bajo una luz distinta, a los hombres igual que a Dios. Dios mío, dámela. Dios mío, creo, pero aumenta mi fe. Dios mío, haz que ame y que crea. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la oración que podemos hacerla ahora adorándole.